Hola, ¿qué tal? Debido a causas de fuerza mayor, tenemos que seguir el curso de esta manera. Entonces, bueno, para no atrasarnos, continuamos con esto. El tema que nos toca ver el día de hoy es la generación X, que abarca de los años 1965 y hasta 1985. Si recuerdan bien, lo que estábamos viendo anteriormente era la generación silenciosa y la generación baby boomer. Sobre todo la generación baby boomer, que solía ser muy rebelde y solía tener estas grandes aspiraciones y rompieron con lo que hacían sus padres, y etcétera, etcétera. Y vamos a ver que la generación X realmente fue más o menos parecida, aunque podemos decir que tiene sus grandes diferencias con respecto a la generación baby boomer. Entonces tenemos por aquí, como les decía yo, la generación X es la que nace entre 1965 y 1985. Cabe aclarar que hay autores que nos dan diferentes fechas acerca de esta generación. Sin embargo, la mayoría acepta, digamos así, o concuerda que está entre los años 60 y los años 80. Tenemos que ver que esta generación es la que es hijo de los rebeldes, vamos a decirlo así, hija de los baby boomers. Y bueno, por ende y por la situación social, digamos, y tecnológica que ellos vivieron, son buenos para adaptarse a cualquier cambio y son comprometidos en cualquier cosa que hagan. Entonces, mercadológicamente hablando, tenemos una generación que se puede adaptar de manera sencilla, digamos así, a muchos cambios tecnológicos. La generación X, tenemos por aquí, es una generación cuyo espacio ideal para desarrollar negocios es Internet. A diferencia de los baby boomers que simplemente se dedican a consumir y veíamos que son la generación que más consumen, la generación X no es tanto así. La generación X, aparte de consumir, se dedica a hacer negocios por Internet. Y esto es la gran diferencia con respecto a las otras generaciones. La generación X es la primera que realmente empezó a hacer negocios por Internet. Tenemos aquí que el e-commerce es más grande en esta generación que en cualquier otra. Estamos hablando de esta cifra, el 80% es la cantidad de miembros de la generación X que alguna vez han hecho una compra en línea. Y bueno, el 60% de los usuarios ve videos en Facebook, seguido muy de cerca por Instagram, Snapchat, YouTube y al fondo Twitter con el 42%. Realmente es una generación que mercadológicamente se mueve mucho en redes sociales, al igual que los baby boomers, aunque les repito, esta generación se dedica también a hacer negocios. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes van a conocer a los personajes que tenemos por aquí. Pues estos son algunos de los influencers, vamos a decirlos así, que había durante la generación X. Y aquí es donde quiero recalcar las coincidencias que hay entre su generación, que es la millennial, y la generación X. Porque yo estoy seguro que todos conocemos quién es este, o quién es esta, o quiénes son estos que tenemos por aquí, al igual que algunos de estos personajes. Entonces, realmente podemos darnos cuenta que muchos de los personajes que tenemos en la generación X siguen estando vigentes para ustedes. Por lo tanto, mercadológicamente hablando, la generación X se parece más a la generación millennial que a la generación baby boomer, que es la anterior. Podemos decir que la generación X es un parteaguas y es donde empieza una situación de consumo distinta a las demás generaciones. Y podemos hablar aquí también del consumismo. Cuando hablamos de consumismo, estamos hablando que la generación X fue la primera que empezó a comprar productos sin siquiera necesitarlos, vamos a decirlo así. El consumismo, como podrán ver, empieza a partir de 1980. Es realmente una práctica, entre comillas, nueva, tiene 40 años apenas. Y bueno, todo este boom de consumismo y todo este boom, digamos así, de comprar cosas simplemente por moda o por quererlas, pues obviamente se dio mucho con la llegada del Internet en 1995. La generación X es la última que recuerda un mundo sin Internet y recuerda cómo llegó el Internet, vamos a decirlo así, a los hogares o a la vida de cualquier persona. Y bueno, tenemos aquí algunos de los productos que eran muy solicitados y muy vendidos en ese tiempo.
una grabadora, un Game Boy, una maquinita arcade, una computadora y el famosísimo Walkman que utilizaba los cassettes en ese tiempo. Entonces, bueno, podemos ver aquí que tenemos una generación que se adapta fácilmente a cualquier cambio tecnológico, laboral o social. Y entonces, hablando de marketing, es donde tenemos una generación bastante flexible en ese aspecto, pero que sin embargo le tenemos que llegar de dos maneras, digamos así. Le tenemos que llegar del modo tradicional, es decir, a partir de televisión, de radio e incluso periódico, pero también le podemos llegar a través de redes sociales o de medios de comunicación que son muchísimo más digitales y muchísimo más cercanos a nuestra época. Y entonces tenemos por aquí que la generación X es la generación del cambio tecnológico, ya que, bueno, año con año vivió grandes cambios en esta materia y actualmente, hasta estos años, digamos así, estamos hablando que en la generación X la persona más grande tiene 55 años y la más joven tiene unos 35 años. Y bueno, hasta la fecha el mayor consumo de esta gente son aparatos tecnológicos. Es decir, consolas de videojuegos, calculadoras, celulares, computadoras, impresoras, todo lo que tenga que ver con tecnología es lo que más consume la generación X. ¿Y por qué? Pues simplemente porque ellos vieron aparecer todas estas cosas en primera instancia, ¿no? Entonces, la generación X lo que hace es consumir tecnología. La tecnología es lo que más le llama la atención y la tecnología es lo que más los mueve a consumir cosas. Como les repito, tal vez sin siquiera necesitarlas, pero el simple hecho de haber vivido esa época o ese hábito de consumo durante su infancia y su adolescencia, pues son reminiscencias que se quedan en la edad adulta, por decirlo de alguna manera, y se siguen consumiendo de manera muy, muy frecuente. Entonces, una buena oportunidad de negocio para con la generación X es los aparatos tecnológicos, sin duda alguna. Tenemos también dentro de los gustos e intereses, la generación X es la que ve más televisión que cualquier otra. Y digo, yo estoy de acuerdo en que dijimos hace unas clases que la generación silenciosa, el 97% tenía televisión por cable, pero bueno, cuando hablamos de generación silenciosa estamos hablando de personas tal vez de una edad ya mayor, que no pueden hacer otra cosa más que ver televisión, dada su edad, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de generación X, pues no estamos hablando de personas que son grandes, digamos así. Entonces, ellos siguen viendo todavía televisión abierta, más que cualquier otra generación. Y con televisión abierta me refiero a Televisa, me refiero a TV Azteca, me refiero a la manera tradicional de ver televisión. La generación X es donde la televisión abierta encontró su reducto, vamos a decirlo así, y siguen siendo clientela fiel todavía de la señal abierta. Entonces, por ende, como les decía hace ratito, pues son personas ambivalentes, tanto en el ámbito tradicional como en el ámbito digital. Es decir, si queremos hacer una estrategia de marketing que llegue a ellos, pues debemos incorporar ambas cosas. Tanto el factor tradicional, que son televisión, radio, etcétera, etcétera, pero también el factor moderno, como son redes sociales y todas estas cosas. La generación X, por ende, es una generación que es ambivalente, digamos así, en todos los sentidos. La generación X también se le llama la generación Kidult, es decir, Kid que viene de niño y Dult que viene de adulto. Entonces tenemos aquí una imagen bastante simpática de un tipo que anda en sus 30 y tantos y está con un carrito de juguete. Entonces, la generación X tiende a consumir también juguetes. Y quiero decir que esto no quiere decir que sea especialmente de los hombres, sino son hombres y mujeres. Hombres y mujeres por igual, lo que más consumen, aparte de aparatos tecnológicos, pues son también ropa, boletos de avión, libros, reservaciones de hoteles, pero sobre todo también juguetes. Juguetes. Entonces, es interesante cómo la generación X los podemos persuadir, digamos así, de manera más efectiva mediante la nostalgia. Es decir,
sienten que están en la mejor etapa de su vida. Esta fue una encuesta que se aplicó por la revista Merca 2.0 en el 2018. Y bueno, aunque sienten que están en la mejor etapa de su vida, son compradores compulsivos de nostalgia. Y con nostalgia me quiero referir a esos recuerdos, digamos así, de cuando uno era niño, ¿no? Entonces, la generación X es muy dada a eso, es muy dada a comprar nostalgia. Cosas que, digamos, tal vez no tuvieron oportunidad de tener de niños, las compran. O aún así, cosas que tuvieron de niños las vuelven a comprar simplemente por ese factor de nostalgia. Entonces, hablando de marketing, la nostalgia es un factor muy importante para la generación X. Pueden gastar desde los 699 pesos y hasta los 20,000 pesos en artículos que son de nostalgia. O sea, realmente es muchísimo dinero. Y bueno, se puede decir de la generación X que siempre jóvenes, siempre joviales, ignoran el paso del tiempo. Así es, son los auténticos chavorrucos, les decía yo. Por ahí algunos de ustedes me decían que los baby boomers son los chavorrucos. No, el término chavorruco nace en los años 80, digamos así, 90, y se aplica muchísimo más a la generación X que a una generación baby boomer. El caso de Juan Carlos que tenemos por aquí es un caso real de una persona que conocí alguna vez, cambio su nombre por cuestiones de privacidad, pero este es el gasto de Juan Carlos más o menos en un mes. Chéquense con calma lo que gasta y vean la cantidad de dinero que gasta en este tipo de artículos. Juan Carlos nos dice tiene 33 años de edad, es soltero, trabaja como analista ejecutivo para un importante banco del país, tiene una casa en una zona de clase C+ en la Ciudad de México. Estamos hablando, no sé, algo así como de un Santa Fe, un Águilas, un Pedregal, más o menos. Y bueno, nos dice aquí que el buen Juan gastó en el último semestre del año en una consola Xbox One de casi 8,000 pesos, 5 juegos de videojuegos de categoría AAA de 1,200 pesos cada uno, un dron de Star Wars y un iPhone 11 de 36,500 pesos. Es decir, este gasto es en 6 meses. Estamos hablando más o menos de unos 8,000 más otros 6,000, son 14,000, son 50,000. Estamos hablando como de unos 58,000 a 60,000 pesos en un semestre. Es decir, 10,000 pesos al mes en cosas de nostalgia, digamos así. Y es aquí donde recalco que realmente es interesante el factor nostalgia que se ve en la generación X. Repito, para hacer negocio con ellos, la cuestión o el factor nostalgia es importantísimo. Es por eso que hay muchísimos productos en el mercado que son retro, no sé si se han dado cuenta. Incluso hasta electrodomésticos para cocina, digamos así, hay una marca que se llama así, Nostalgia, ¿no? Entonces, el público al cual va dirigido esto, pues son ellos, la generación X, ¿no? Entonces, el factor nostalgia, repito, es muy importante en esta generación. Le podemos decir entonces a este factor de nostalgia, le podremos llamar síndrome de Peter Pan. Si se acuerdan bien, Peter Pan vive en el país de nunca jamás, y en el país de nunca jamás nunca envejecen los niños y son niños por siempre, digamos así. Entonces, este es un adjetivo que se creó por el señor Kotler, el padre de la mercadotecnia, y dice que se aplica realmente a esta generación, porque se rehúsa a madurar, aunque ello, y cabe aclarar, no significa que se olviden de sus responsabilidades. Un porcentaje muy alto de ellos, un porcentaje muy significativo, no se casa, o se casa, pero no tiene hijos. La última encuesta que vi al respecto era más o menos como del 45%, ¿no? Entonces, mercadológicamente hablando, si queremos por ahí vender cosas para bebé, artículos para bebé, digamos así, o para hijos, pues realmente no es algo así como que una oportunidad de negocio interesante. Y bueno, el último punto nos dice, y por lógica, pues obviamente en algunos años la generación X será la principal consumidora de hogares de retiro, de servicios geriátricos, es decir, la encargada o los servicios encargados de cuidar de la gente de la tercera edad. Y bueno, para acabar este pequeño módulo que estamos resumiendo en 15 minutitos,
Les presento aquí un pequeño enlace que tengo de un artículo que encontré en Facebook que está muy interesante. Nos dice, mujeres de 40 y 50 años de hoy, la nueva generación sin envejecer. Y con esto podemos ver lo que les decía yo sobre esta generación que realmente son los auténticos chavorrucos. Digo, podemos ver aquí a la doña Pelos que anda por ahí de los 40 o 50 años y se sigue vistiendo juvenilmente como si fuera de los años 80. Y no quiero decir que esto sea ni bueno ni malo, es decir, es el comportamiento de esta generación, es la oportunidad de negocio que tenemos con ellos y realmente es una generación que, bueno, se dice que no está destinada, digamos así, a tener los ingresos más altos, porque esos van a ser destinados a los millennials. Sin embargo, su gasto en cuestión de nostalgia es importante y, bueno, al igual que ahorita los baby boomers empiezan a gastar en cuestiones de cosméticos y productos para el bienestar y etcétera, etcétera, en unos años estoy seguro que también la generación X va a hacer exactamente lo mismo. Va a gastar en lo mismo, dadas las circunstancias del tiempo y de la vejez, y etcétera, etcétera. Pero les repito, la cuestión nostalgia es muy importante para ellos. El factor de nostalgia, el síndrome de Peter Pan, el comprar cosas tecnológicas, ya sean, digamos, cosas retro o ya sean cuestiones muy modernas, como veíamos el caso de Juan Carlos hablando del dron de Star Wars o de un iPhone 11, son cosas ambivalentes, son personas que se van en los dos rubros, tanto en el rubro tradicional como en el rubro moderno, y es ahí donde está la parte interesante de esto. La generación X es una generación con mucho potencial económico, pero sobre todo hablando de cuestión tecnológica y de cuestión de nostalgia. Con esto me despido por el momento. En un rato más subo a Google Classroom el primer reporte o la primera tarea, que va a ser obviamente observar este video con calma, analizar los datos y hacer un reporte de lectura estricto sobre el contenido. Cualquier duda, por favor, saben que estoy por medio de los canales usuales, ya sea por Messenger de Facebook o por medio de WhatsApp o de la misma plataforma de Google Classroom. Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Hasta luego.